Bienvenidos a la infografía e ilustración de la solución numérica del proyecto para el nivelatorio de matemática en tecnología en finanzas. El proyecto consiste básicamente en que cada alumno debe llevar a solución paramétrica en Excel la solución de 4 problemas propuestos dentro de los 28 sugeridos en la totalidad de problemas fijados en el proyecto. A cada uno se le asignaron 4 problemas. Yo, como docente titular de la materia, me asigné 4 con el objeto de solucionarlos y subir la solución a la página web matemáticaaplicada.info. En esta fase inicial voy a dar la ilustración verbal y gráfica, así como lo observan aquí en pantalla, del documento de ilustración que también publiqué en la página web y que encuentran en la pestaña de ilustraciones y en la categoría nivelatorio de matemáticas. Estoy entonces, como son 3 fases, la fase de solución numérica, la fase de solución paramétrica, que está en el mismo documento, y por último llevar la solución paramétrica a la herramienta ofimática Excel. Digamos que en el mercado hay muchas herramientas ofimáticas de hoja de cálculo, como Calc, que es de la herramienta que viene de la herramienta OpenOffice, o de LibreOffice, como es hoy en día, y GNumeric, que también es otra muy buena hoja de cálculo, pero la potencialidad que tiene Excel no la han podido igualar, para ser sinceros. Entonces, entrando en contexto, voy a dar solución, o a relatar la solución de cada uno de los puntos. En este caso, el primer punto es el séptimo, señalado como 7. En ese punto se sugiere lo siguiente: se dice que la compañía de mudanzas Ramírez cobra 70 unidades de dinero por transportar cierta máquina 15 millas y 100 unidades de dinero por transportar la misma máquina 25 millas. Tiene 3 literales. A. Determine la relación de la tarifa total y la distancia recorrida, suponiendo que es lineal. ¿Cuál es la tarifa mínima por transportar esta máquina? ¿Y cuál es la cuota por cada máquina cuál es la cuota por cada milla que la máquina es transportada? Este tipo de problemas se puede presentar en el contexto empresarial y a nivel práctico. Lo fundamental es comprender la solución, comprender cómo analizar la solución y cómo abordarla. Dentro del análisis literal que he propuesto en el documento, he hecho la discusión que podríamos hablar de que la tarifa depende de la distancia, o que la distancia depende de la tarifa. Y sucede que, dependiendo del ángulo que uno lo mire, pudieran haber justificaciones para cada una de esas dos apreciaciones. Para el caso de esta ilustración, he decidido evidentemente irme a lo cotidiano. Lo cotidiano es que cuando uno va a recorrer cierta distancia, pues le van a decir: hombre, esa distancia vale tanto dinero. Exactamente como sucede con el transporte público en acarreos, en este caso, que es algo muy similar a mudanzas. Entonces he propuesto la expresión T de tarifa igual a A por la distancia más B, siendo A y B: A el coeficiente de la distancia, que sería la variable independiente, y B el coeficiente independiente o el corte con el eje T, que es el eje de la tarifa. Procedo a realizar el cálculo. Pues dentro del planteamiento del problema me han aportado 2 coordenadas, una distancia contra una tarifa en 1 y una distancia 2 contra una tarifa 2. Con base en esas 2 magnitudes en cada una de las coordenadas, me remito al procedimiento algebraico. Simplemente cojo esas 2 coordenadas, las reemplazo en la ecuación original propuesta, y me quedan con incógnitas A y B para cada una de esas coordenadas, como aparece enunciado en el documento. Posterior a eso, entonces, aparecen una segunda y tercera ecuación que dependen de A y de B, ambas, y esas ecuaciones las puedo solucionar vía algebraica. En este caso, en el documento de ilustración numérica, lo estoy solucionando por el método de eliminación. Simplemente lo que se hace, para que lo recordemos de manera breve,
tengo las dos ecuaciones 15a más b igual a 70, 25a más b igual a 100, y lo que hago es, digamos, decidir cuál de las variables deseo eliminar. Entonces he decidido eliminar la b. Eso quiere decir que yo puedo multiplicar por menos 1 cualquiera de las dos ecuaciones y al sumarlas se me va a suprimir la b. Decidí multiplicar por menos 1 la primera ecuación y al sumarla, pues después de aplicar el procedimiento sumar, se me desaparece b y quedaría 10a igual a 30, donde a vale 3. Teniendo el valor de a, me voy a cualquiera de las dos ecuaciones anteriores, a la 2 a la 3, y despejo b. De ahí obtengo que b vale 25. De esta manera he obtenido las magnitudes de las dos incógnitas que poseía la ecuación general, que era a y b. Estas dos incógnitas tienen entonces la magnitud a igual a 3 y b igual a 25, y reemplazando en la ecuación general tendría t igual a 3 por d más 25. Esa sería entonces la ecuación que representa el comportamiento de la tarifa en función de la distancia. En el documento ya en forma literal esbozo las condiciones por las cuales se calcula cuál es la tarifa mínima. Pues cuando la distancia vale 0, entonces es igual a 25, y por cada milla recorrida la tarifa se incrementa en 3 unidades, que sería la magnitud del múltiplo de la distancia. Esa sería la respuesta del literal A, el literal B y el literal C. Aquí estaría la ilustración de la gráfica conforme está desarrollándose la solución en relación a los datos suministrados. Paso al numeral 14, problema planteado 14. Dice, para la función determine, tengo la función que parece expresada acá, determine las intersecciones con el eje X, que se solucionan haciendo y igual 0. Pues aquí, como ya está factorizado, entonces queda fácil de realizar. Las coordenadas del vértice, pues para hallar las coordenadas del vértice lo que habría que hacer es llevar la expresión a la forma general, como lo tengo expresado acá. Simplemente lo que hago es realizo las multiplicaciones algebraicas y llego a esta expresión general, que tiene coeficiente en x cuadrado, coeficiente en x y coeficiente independiente. Y se reconoce que aquí hago el cálculo de las intersecciones con el eje X. Mencionaba yo que era cuando lleva vale 0, entonces lleva vale 0 solo si X, este término se anula, o si este término se anula. Entonces podría ser X igual a 2, negativo, para que esta expresión se anule, o podría ser X igual a 1 para que esta expresión se anule. Esa sería la única circunstancia en la cual todo este término vale 0, y esas serían entonces las coordenadas de intersectos con el eje X. Para hallar el vértice, lo que yo mencionaba, realizamos la labor procedimental algebraica para llevarla a la expresión general, a x al cuadrado más bx más c, y la ecuación nos dice que la coordenada del vértice es menos b sobre 2a, donde b sería menos 2, entonces sería menos 2, y a valdría menos 2, 2 por menos 2, aquí daría más 2 sobre menos 4, daría menos 2 cuartos igual a menos 1 medio. Para hallar exactamente la coordenada en y, simplemente lo que hago es reemplazar en la ecuación general o en la ecuación que nos dieron, que sería esta inicial, x por x sub b, que sería menos 1 medio, y da como respuesta, yo la reemplacé en la general que obtuve, y da como respuesta 9 medios. Finalmente la coordenada del vértice sería menos 1 medio, 9 medios. Ahora, vamos para la inquietud C. La intersección con el eje Y. ¿Cuándo sucede la intersección con el eje Y? Cuando x vale 0. Entonces, digamos, aquí no está evidente el reemplazo, pero si en la general, si x vale 0, y vale 4. Bosqueje la curva. Entonces, aquí en la parte inferior doy una... Después de haber realizado todo el cálculo, simplemente añado el bosquejo de la curva. Lo ideal es, lo más evidente en una parábola es mostrar los cortes con el X, con el Y y el vértice. Ahí se evidencian las 4 magnitudes. Los dos cortes con el X, el vértice y el corte con el eje Y. Y se puede verificar que los procedimientos antes mencionados fueron exactos.
Ahora el problema número 21. En el problema número 21 nos dicen que un fabricante determina que el ingreso R obtenido por la producción y venta de X artículo está dado por la función. Tenemos que es una función de grado 2 con el coeficiente X al cuadrado negativo, o sea que es cóncavo hacia abajo, y eso implica entonces que tiene un máximo. Dice, determine cuántos artículos deben fabricarse y vender para obtener un máximo ingreso y cuál es el ingreso máximo. Entonces lo que yo mencionaba, solo observando la función se observa que como tiene coeficiente de X cuadrado negativo, es cóncavo hacia abajo, y eso implica entonces que posee un máximo. ¿En qué lugar? En la posición del vértice. Como ya tengo la función expresada en términos generales, lo que yo hago simplemente es, como no aparece el término independiente, asumo que vale 0. Y la ecuación que me sugiere el cálculo del vértice sería menos b sobre 2a. Entonces simplemente menos b valdría 350 menos 350, y 2a sería 2 por menos 0.25. Y este cociente da 700. ¿Qué significa? Que en la posición 700, en X, que serían 700 artículos, se suscita el mayor ingreso. Para saber qué magnitud es el ingreso, o sea, cuánto ingreso se recibe con X igual a 700, lo que yo hago es que esa posición del vértice que vale 700 lo reemplazo en la función original y obtengo la magnitud del ingreso, en este caso 122.500. Por último, añado la gráfica como aparece ilustrada aquí en el documento. Recuerden, el documento está en ilustraciones, la categoría nivelatorio de matemáticas. Vamos para el problema número 28. En el problema número 28 dice, si la tasa efectiva de interés de un CDT a 12 años fue de 8.3%, tasa efectiva o el interés, ¿cuál fue la tasa nominal del interés ofrecida por la entidad? Aquí, digamos, se evidencia que hay esta relación, no aportan en el problema la relación entre la tasa efectiva y la tasa nominal, y lo que se sugiere entonces es, teniendo el valor de la tasa efectiva y teniendo el periodo de tiempo que es m en años, averiguar cuánto es la tasa nominal. Entonces lo inicial es despejar, aquí está el procedimiento de despeje algebraico, y llegamos a esta expresión final, donde m es 12 años y R sub EF, que sería la tasa efectiva, sería 0.083. Entonces la tasa nominal, que es finalmente calculada por esta expresión, daría como respuesta 0.084046, o representada en porcentaje 8.4046%. Aquí estaría entonces una relatoría breve de la solución numérica de los 4 problemas sugeridos para ilustración